México está viviendo un avance importante con respecto a los derechos LGBTIQ+ en ese país. Y precisamente este 2025, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ tuvo al menos 1.500.000 asistentes que se dieron cita a poder celebrar la diversidad. Estos datos fueron brindados por el gobierno de la Ciudad de México, pero entre otros grandes eventos que hemos podido ver en todo el mundo, ha estado el despliegue de lo que se considera ha sido hasta el momento la bandera LGBTIQ+ más grande del mundo en el Zócalo capitalino, entre otros eventos que han estado sucediendo este 2025. Un tema por demás interesante para analizar, y este programa queremos dedicarlo específicamente a conocer sobre la coyuntura actual en este momento efervescente, que es lo que podríamos decir y lo que está pasando con respecto al reconocimiento de la comunidad LGBTIQ+ en ese país, visibilizando los avances, pero no solamente desde lo que pasa en las compañías o en las calles o en la Marcha del Orgullo, sino también desde la jurisprudencia y los jueces. ¿Qué es lo que está pasando en materia legislativa también con respecto a estos avances? Uno de los hitos más grandes ha estado el matrimonio igualitario, aprobado en casi todos los estados de México. Para acompañar este tema, un invitado de lujo. Juan Jaime González Varas es el actual magistrado federal de México, quien también ha ejercido sus funciones en la Suprema Corte en ese país. Nos estará dando todos los detalles con respecto a este tema y analizándolo en profundidad. Como siempre, nosotros además actualizando lo último en materia informativa que se genera en Bolivia y el mundo con la comunidad LGBTIQ+. Bienvenidos a Orgullosamente. Actualidad esta noche en Orgullosamente. La comisaria de Igualdad de la Unión Europea, en compañía a otros eurodiputados, el pasado sábado 28 de junio acompañaban a una multitudinaria marcha del orgullo en Hungría, en Budapest, pese a las restricciones y un desafiante mensaje a Orbán sobre las restricciones de la comunidad LGBTIQ+. Pese a que se dijo que no se podía realizar la marcha, miles de manifestantes se dieron cita para poder celebrar el orgullo. Los detalles en nuestra primera nota. Decenas de miles de participantes salieron a las calles de la capital de Hungría la tarde del sábado 28 de junio para desafiar la prohibición de la policía húngara del desfile del orgullo, un retroceso sin precedentes para los derechos LGTBIQ+ en la Unión Europea. La coalición gobernante del primer ministro Viktor Orbán modificó las leyes y la constitución a principios de este año para prohibir la celebración anual, justificando su represión de los derechos LGBTIQ+ durante años con argumentos de protección infantil. Lo que hace daño a los niños, a las niñas, a las niñas es el fascismo, el racismo, el odio, la LGTBI-fobia. El líder nacionalista húngaro evitó imágenes de represión violenta, descartó cualquier intervención de las fuerzas del orden. Sin embargo, al tiempo, amenazó a los homosexuales, lesbianas y transexuales, con consecuencias legales después de los hechos. El viernes declaró que, si bien la policía no dispersará la división número 30 de la Marcha del Orgullo, quienes participen deben ser conscientes de las consecuencias legales. La Comisión Europea no puede mirar para otro lado. Se están vulnerando los derechos fundamentales, el Convenio de Derechos Humanos en Europa. Medios de comunicación locales como 444.hu y Magyar Hang estimaron la multitud en 100.000 personas. Los organizadores de la marcha informaron que los participantes provenían de 30 países diferentes, incluyendo 70 miembros del Parlamento Europeo. Sin embargo, el alcalde opositor de Budapest, Gergely Karácsony, ha insistido en que ningún asistente sufrirá represalias, ya que la marcha, coorganizada esta vez por el ayuntamiento, es un evento municipal y no requiere la autorización de la policía. Si bien los organizadores de la Marcha del Orgullo en Budapest pueden enfrentar hasta 1 año de prisión como represalias por haber organizado la Marcha del Orgullo, los asistentes a dicha marcha pueden enfrentarse a partir de ahora a los 500 euros de multa, que son alrededor de $580 americanos. De hecho, estos cambios legales han permitido a las autoridades de ese país poder
a través del reconocimiento facial y las cámaras de seguridad que han sido puestas en todo el recorrido de la Marcha del Orgullo. Es una noticia que continúa en desarrollo y le iremos actualizando en nuestras siguientes emisiones. Actualidad esta noche en Orgullosamente, y seguimos hablando de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, y la gran celebración que ha tenido este 2025, pero tenemos que saber qué es lo que ha pasado en Bolivia. A continuación, en nuestra siguiente nota, damos un recuento de cómo se celebró la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, en Bolivia en el eje troncal. En el centro de La Paz, miles de personas se congregaron desde la Fuente del Prado para dar inicio a uno de los eventos más vibrantes del país, el desfile del orgullo LGBTI+, convertido ya en un símbolo de resistencia, alegría y lucha por los derechos humanos. Un desfile que inundó la avenida Camacho con banderas arcoíris, trajes brillantes y consignas de libertad. La marcha fue encabezada por el alcalde Iván Arias, acompañado por miembros del Consejo Ciudadano de las Diversidades, representantes de embajadas como Alemania y Suecia, la Unión Europea y organismos de cooperación. Mientras tanto, en el Alto, la 15ª Marcha de las Diversidades Sexuales y de Género congregó a activistas colectivos y ciudadanos que caminaron desde la estación de la línea amarilla de mi teleférico hasta la Plaza Juana Zurduy de Padilla, en el Distrito 1. En Cochabamba, la Marcha del Orgullo se celebró con distintas actividades, incluyendo plantones, marchas y proyecciones de videos. La marcha principal, organizada por Juventudes LGBT+, Cochabamba, recorrió la ciudad, partiendo de la calle España y culminando en la Plaza de las Banderas. Además, se realizaron eventos como el Pride Fest Moana, que prometió una noche de música, color y celebración en la Disco Moana. La marcha en Santa Cruz, que este año celebra su 25ª edición y la más antigua del país, partió desde Manzana 1 y llegó hasta la Plaza del Estudiante. Además de la marcha, se realizaron actividades lúdicas y culturales. Y este año, por primera vez, la Alcaldía de Santa Cruz apoya oficialmente la marcha a través de la Secretaría de Cultura bajo el lema El arte de existir sin pedir permiso a nadie. Cientos de personas de la comunidad y aliados levantaron sus voces, sus cuerpos y las banderas con orgullo. Felicidad, esperanza, desestigmatización son algunos de los trabajos que se realiza todavía en Bolivia para poder transformar las vidas de la comunidad LGBTIQ+ y de quienes también ven del otro lado estas realidades. Como siempre, agradecemos a las organizaciones, a los activistas y a las distintas, podríamos decir incluso empresas que se suman año tras año, y a las familias en apoyo a la diversidad LGBTIQ+, creando en conjunto una sociedad mejor. Entretenimiento esta noche en Orgullosamente, y tenemos que hablar de una película LGBTIQ+, que está próxima a su estreno. Corazones Salvajes de Anthony Chapman pone a Louis Gossens, el actor de 14 años LGBTIQ+, del que todo el mundo está hablando, en una situación que muy pocas veces no vemos en la cinematografía. A sus 14 años en la película, se enamora de un vecino, y esta película además da una continuidad de la aceptación de una persona LGBTIQ+ sobre su orientación sexual, pero también la lucha de las familias por la aceptación. Elías es un niño feliz que vive con su padre Luke, su madre Natalie y su hermano mayor Maxim, en un pequeño pueblo rural. Aunque nunca se menciona el lugar, la película se rodó en el municipio de Wetteren, en Flandes Oriental, con sus tierras de cultivo, sus verdes campos y la belleza de su ribera, como vibrante telón de fondo. Cuando una nueva familia se muda al otro lado de la calle, Elías entabla una amistad fácil con Alexander, quien también desprende el aire relajado de un chico genial, con su pelo lacio y su vestuario del estilo skater. Una mezcla de curiosidad y sorpresa es el silencioso preludio de una oleada de sentimientos desconocidos, a medida que su vínculo se profundiza, para llevarnos a lo que es vivir el primer amor en su historia. Martin zegt dat ze van Brussel zijn. En op de nieuwe vuren, hè? Chin chin. Heb jij al eens verliefd geweest? Ja,
En dat is het leukste gevoel ooit, hè? Oh my god, hij is zo knap. Je kunt toch toegeven dat hij knap is? Dat zou toch keer raar zijn als ik dat zou zeggen? Ik val toch niet op jongens? Ça va? Ja, Waarom zeg je dan niks? maar ik praat toch? Je praat toch, maar je zegt niks, hè? Wat wil je doen? Doodgaan. Als je mij nodig hebt, nadat je bent doodgegaan. Ik zit op het terras, hè. Elias, wat is er aan de hand? Weet je eigenlijk wel wie dat ik ben? Als je nu gewoon in fucking Brussel waard gebleven, hè? Dat was nog nooit gebeurd! Alle mensen die ik graag zie pijn gedaan. We maken allemaal wel eens fouten. Oh, jongen. Gewoon wezen. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Gracias por continuar en sintonía de Orgullosamente. Hechos de actualidad. Seguimos haciendo la cobertura correspondiente a la marcha del orgullo LGBTIQ+ en distintas partes del mundo, pero con un hecho que ha dejado desconcertado a más de uno y sorprendidos a los que hemos podido conocer de esta noticia, ya que el anterior sábado también se celebraba la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Nueva York, en los Estados Unidos, que podríamos decir es una de las marchas donde más gente se da cita de todas partes del mundo, precisamente en el Stonewall Inn Bar, que es un punto clave de la historia LGBTIQ+ en los Estados Unidos. Precisamente luego de que finalizó la marcha del orgullo, hubo un tiroteo que dejó como resultado 2 personas heridas y un detenido. Un tiroteo dejó 2 heridos este domingo cerca del bar Stonewall Inn, declarado un monumento histórico de Estados Unidos para la diversidad sexual, tras la marcha del orgullo LGBTI de Nueva York. Me entristece enterarme de la balacera cerca del Stonewall Inn esta noche mientras las celebraciones del orgullo terminaban. En un momento en el que nuestra ciudad debería estar gozando y celebrando a los miembros de nuestra diversa comunidad LGBTQ+, incidentes así son devastadores, publicó el alcalde Eric Adams en X. Medios locales reportaron que el tiroteo ocurrió cerca de las 22:15 horas en Greenwich Village, uno de los icónicos barrios de la comunidad LGBTI de Nueva York, mientras las calles aún estaban saturadas de personas que habían celebrado la marcha del orgullo. Una de las víctimas está en condición crítica tras recibir disparos en la cabeza, pero aún se desconoce más información sobre las identidades de ambas, las de los atacantes y el motivo, según informantes del Departamento de Policía de Nueva York, citados por los medios. Tampoco se ha anunciado el arresto de algún presunto responsable. Estamos rezando por la veloz recuperación de las víctimas del tiroteo de esta noche. El NYPD trabajará rápidamente e incansablemente para traer a los sospechosos ante la justicia, concluyó el alcalde. Los hechos ocurren mientras las asociaciones LGBTIQ+ de los Estados Unidos han argumentado y presentado informes oficiales que desde mayo del 2024 hasta mayo del 2025 se han estipulado 10 muertos con 84 heridos en este tipo de ataques. Por otra parte, la Asociación de Gay y Lesbianas contra la Difamación han asegurado que al menos el 52% de la población LGBTIQ+ que son afectadas por los crímenes de odio son personas trans.
Revivamos la historia, nuestro espacio especial cada noche en Orgullosamente para dar a conocer sobre los íconos de la comunidad LGBTIQ+, y el legado que han dejado hasta la fecha. Y a continuación vamos a conocer un dato por demás interesante. Un descubrimiento de no hace más de 3 meses por investigadores y arqueólogos también que están todavía en el proceso de investigación sobre este hecho, porque vamos a dar a conocer sobre lo que sería la primera documentación histórica de la existencia de personas homosexuales. Ellos pertenecieron a lo que fue la quinta dinastía del imperio egipcio y también han realizado funciones para el faraón Niuserre, como lo que es la investigación data es como manicuristas, y sus tumbas datan de hace al menos 2400 años antes de Cristo. En este segmento conocemos más de esta noticia. El descubrimiento en Saqqara en 1964, de una sepultura de hace más de 4000 años que contenía escenas de 2 hombres abrazados y con las manos entrelazadas, parece sugerir una relación sentimental. Pero, ¿es realmente así? Los propietarios de esta tumba fueron identificados como Khumhotep, Khun está satisfecho, y Niankhun, la vida le pertenece a Khun. Ambos ostentaron cargos importantes en la corte de Nusier. Los dignatarios llevaron, entre otros títulos, los de confidente del rey, profeta del rey en el Templo del Sol, y el más curioso de todos, supervisor de las manicuras del palacio del rey. Por ello, la tumba también es conocida como la tumba de los peluqueros. Pero, ¿por qué se hicieron representar 2 hombres en una actitud tan cariñosa? ¿Y por qué compartieron la misma tumba? Las escenas de la tumba de Khumhotep y Niankhun han dado pie desde su descubrimiento a numerosas especulaciones. Algunos investigadores incluso han afirmado que se trataba de una pareja homosexual, con lo que, de ser cierto, sería la primera documentada en toda la historia. Pero tradicionalmente, la explicación oficial ha sido que en realidad se trataba de 2 hermanos, posiblemente gemelos, aunque este último extremo es bastante difícil de demostrar puesto que no se han conservado las momias. Los defensores de esta teoría argumentan que estos personajes tal vez estuvieron tan unidos en vida que quisieron continuar juntos tras la muerte. Además, arguyen que una prueba palpable de que no eran una pareja es que tanto Khumhotep como Niankhun aparecen representados en algunas escenas de la tumba, junto con sus respectivas esposas e hijos. Aunque la hipótesis de la homosexualidad ha ido ganando adeptos con el tiempo, sigue sin ser mayoritaria entre los investigadores. Quienes defienden esta idea argumentan que en toda la historia del arte egipcio nunca se han mostrado a 2 hombres representados en las mismas posturas que adoptan las parejas heterosexuales plasmadas en las escenas de otras tumbas, por lo que el caso es, por lo menos, bastante curioso. Ya lo que podemos observar en nuestra anterior nota, la tumba de los peluqueros, a lo que se denomina en este espacio, es la única tumba de toda la necrópolis egipcia en la que se puede observar a 2 hombres abrazados o agarrados de la mano en este caso, aunque también distintas fuentes, en este caso el arqueólogo y además profesor de la Universidad de Nueva York en arte egipcio David O'Connor asegura que tiene una idea también espeluznante con respecto a este hecho, y es que él mantiene la idea y el concepto de que estos 2 hombres eran en realidad gemelos y que habrían nacido con algún tipo de afección para lo que se considera hoy en día siameses, y es por eso que se los había representado muy juntos, agarrados de las manos y de esta forma. Pero en nuestro segmento Curiosidades yo te brindo más detalles sobre las investigaciones que se están realizando en este caso. En realidad es complejo saber a ciencia cierta el verdadero carácter de la relación que hubo entre estos 2 altos dignatarios que fueron enterrados juntos en una misma mastaba. En cualquier caso, el nombre de los 2 incluye la palabra egipcia H-Anem, que además de formar parte del nombre del dios Khnum, que comparten ambos, también es un verbo que significa unir. Así, la frase compuesta por unión de los 2 nombres podrían traducirse como unidos en vida y unidos en paz. Es evidente que el misterio de la relación entre Khumhotep y Niankhun probablemente va a ser muy difícil de dilucidar, aunque de lo que sí podemos estar seguros es del amor que compartieron, fuera fraternal o de otro tipo. Detalles e investigaciones interesantes sobre este caso. Nosotros con esta información ingresamos a nuestra primera parte de entrevista.
Momento de tomar contacto hasta la Ciudad de México esta noche en Orgullosamente, porque tengo el placer de presentar a todos ustedes a Juan Jaime González Varas, actual magistrado federal de México. Bienvenido Orgullosamente. Hola, muchas gracias por la invitación a tu programa, es un gusto estar aquí. Juan Jaime, queremos empezar esta entrevista y esta primera parte conociendo un poco más de usted. Queremos que nos comente sobre su historia, cómo es que las leyes se han convertido en una pasión en su vida. Y además, cabe mencionar que usted tiene una trayectoria importante antes de convertirse en magistrado. 15 años de experiencia que respaldan su trabajo, como también lo ha sido en la Suprema Corte Nacional de México. Coméntanos. Sí, mira, pues ha sido un largo camino. A mí no siempre fui abiertamente homosexual, pero parte de haber construido toda una idea sobre el estudio de los derechos humanos me llevó a permitirme mostrarme tal cual era el mundo, abriendo brecha y asumiendo con mucha responsabilidad el camino para los que no lo habían podido hacer. Ingresé a la Suprema Corte siendo un estudiante de Derecho. Yo todavía no terminaba la licenciatura. Y empecé a transitar a la vez de diversos posgrados, estudiando derechos humanos, estudié 2 maestrías en derechos humanos, estudié un posgrado de estudios avanzados en American University en Washington, D.C. Tomé otro tipo de estudios también complementarios, y a la vez que iba creciendo dentro de la Suprema Corte, que es un lugar, una institución donde en teoría es la cuna de defensa de los derechos humanos para todas las personas, para todas las minorías, de la manera más incluyente posible, orientación sexual, expresión, identidad de género, pero también personas indígenas, afromexicanas, etcétera. Yo entendí que en algún momento, pues también había mucha responsabilidad pública de poder abrir brecha, mostrarme el mundo como soy, como una persona abiertamente gay, y permitir que otras personas que no lo tenían lo fueran haciendo. Entonces, pues ha sido un camino. La representación creo que ha sido a la par de llevar lo privado hacia lo político, porque también creo que empezar a hablar de lo nuestro, de lo que en algún momento nos bloqueó, de lo que en algún momento nos impidió, permite generar muchísimo espacios más seguros cuando es que así se va pudiendo hacer, abriendo brecha a la luz de una institución que a lo mejor lo tenía un poco oculto, que lo tenía un poco sesgado, en algunos temas, digamos, criticado, tal vez, discriminatorio. Y esta posibilidad de haber ido encontrando camino, decir y alzar la mano, y pues ir encontrando cada vez cargos más de mayor responsabilidad con mi orientación sexual abierta, creo que inspiró a gente y creo que permitió también que gente pudiera mostrarse el mundo como era, con la confianza de que hay momentos en los que es posible salir del closet, hablar de nuestras diversidades, de expresiones e identidad de género distintas, y que sobre todo en los lugares como ese tipo de instituciones, ¿no? Que defienden los derechos o que reconocen los derechos a través de un plano legislativo, etcétera, pues sería inconsistente que discriminen. Yo no digo que no pase, sí pasa. El tema es, pues, poner también en una crisis de tensión política, que lo hagan en estos espacios no es lo mismo que haga una empresa privada, no, cuando se trata del Estado, que debería protegerlos. Y tú mostrándote y haciéndote esto, pues también es una lucha de resistencia, ¿no? Y uno empieza a sacar, empieza a hablar, y pues se van logrando estos espacios de representación. Así llegué a ser magistrado con una carrera de muchos estudios y con un sistema judicial que antes te exigía pues diversas, era un concurso de oposición, entonces tenías que pasar diversas etapas haciendo exámenes, tanto escrito, tanto orales, tanto de sínodos, y con ciertos años de experiencia en la carrera judicial. Te pedían 7, yo, como bien presentaste, pues ya tengo más de 15 años en la judicatura, y pues dedicando mi vida al servicio y a poder abrir brecha para nuestras poblaciones LGTBI. Interesante, magistrado. Tenemos que hablar más en profundidad a continuación de materia legislativa LGBTIQ+ en México. De hecho, el matrimonio igualitario es uno de ellos, precisamente, que se ha impulsado a través de una ley que ha podido abarcar casi todo el país. Coméntenos. Creo que hay varios elementos a considerar de esta parte. Es cierto que hay muchísima más apertura por parte de las poblaciones, de la sociedad, de las mismas instituciones. También es cierto que hay diversas iniciativas, pero también es cierto que hay temas pendientes. Creo que el respaldo
inicial de los congresos. Hay muchas formas de legislar en México. Hay un Congreso Federal. Somos una federación como nación y eso implica que hay además 32 estados federales que también tienen su Congreso cada uno de ellos. Entonces hay decisiones legislativas que dependen pues de lo nacional, digámoslo así, federal, pero también hay decisiones legislativas que dependen de cada uno de los congresos locales. Por ejemplo, un tema muy concurrente, o que podemos verlo en lo cotidiano, es hablar del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es un tema local. Esto implica que debe ser legislado por 32 congresos, no por uno solo. Hay un Congreso Federal que se ha mostrado abierto a los temas legislativos, pero también hay congresos locales que no necesariamente se han mostrado abiertos. Dependen mucho también de la posición del país. Como todos los países, hay zonas, pues, con muchísimas interseccionalidades que trascienden, por ejemplo, el nivel de vida económico, la formación cultural, la formación incluso religiosa, el contexto pues, que les ha puesto en esa situación a cada uno de los estados, y no todos tienen el mismo de avance en apertura y en avances de temas de las poblaciones LGTB. De hecho, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del matrimonio igualitario, aun cuando el Congreso Federal tuvo respaldo y hace mucho tiempo, pues lo hizo suyo como parte de la agenda y del respaldo a las poblaciones, muchos congresos locales mostraron resistencias. Estas resistencias en realidad fueron reventadas o revertidas a través de decisiones de la Corte Suprema de México. Quien sí ha tenido una apertura totalmente a favor de los derechos de las poblaciones han sido las sentencias dadas por la Judicatura Federal, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha obligado en temas familiares a todos los congresos del Estado, no solo matrimonio igualitario, no solo seguridad social, sino reconocimiento de identidades y de expresiones de género no normativos, no binarios, personas trans, a través de vías administrativas y procedimientos sencillos que no sean revictimizantes, ni criminalizantes, ni estereotipantes, por ejemplo, pruebas psicológicas, etcétera. No todo tiene que ser fácil, sencillo, a partir de la autopercepción. Y también en últimas fechas, el reconocimiento de las infancias trans y el reconocimiento a la propia autopercepción sobre la identidad de cada uno de ellos es una obligación de los congresos, pero tampoco ha sido voluntad política en realidad en todo el país. Ha sido también a punto de muchas luchas sociales, de mucho activismo, de litigios estratégicos que han sido llevados a la Corte y de sentencias que han obligado a transformar la visión política y las decisiones parlamentarias que se dan en cada uno de los espacios de poder. En otro de los pilares fundamentales también decir que sí hay muchas iniciativas en el Congreso y me da mucho gusto ver que hay mucho más representación en estos años que antes, ¿no? Hace una legislatura pasada, digamos un periodo ordinario pasado, teníamos 2 diputadas trans, a las que tengo el gusto de conocer, la exdiputada Salma Lébana, la exdiputada Clemente, también personas trans. En esta legislatura no tenemos personas trans, habría que cuestionarnos también porque las diversidades deben ser múltiples, deben ser abarcar a las poblaciones en su conjunto, pero tenemos comisión de diversidad para la agenda en varios temas. Sin embargo, también hay muchos temas que del plano legislativo siguen pendientes. Hay muchos temas pendientes para atención, ley general o integral de personas trans, creo que es un tema muy pendiente. Eso es complicado porque en un Estado federado, como lo expliqué, pues indica hacer muchos ajustes, ¿no? En materia de salud, de educación, de trabajo, de acceso a vivienda, de no solo reconocimiento de identidad, ese es el punto de partida, ¿no? Pues, pero a partir de ahí asegura que, como a partir de la identidad, pues, el acceso a todos los demás derechos sea garantizado. Eso está en la agenda pendiente. Hay agenda pendiente incluso sobre reformas constitucionales presentadas por la representación de la diversidad, pero no apoyadas por la celeridad posible por parte del Congreso en temas incluso de uso del lenguaje. Nuestra Constitución habla de preferencia sexual, pero es un concepto que tiende a estereotipar, a estigmatizar y que tiene mucho bagaje histórico. Nuestra Constitución, por ejemplo, dice nadie puede ser discriminado por por preferencia sexual, edad, y sigue una lista. La reforma que hay iniciativa puesta es cambiar preferencia sexual por orientación sexual, identidad o expresión de género, ¿no? Eso no lo dice la Constitución. La Corte lo ha diseñado a través de la jurisprudencia, pero no lo dice. Y la iniciativa está puesta sobre la mesa ya, y sin embargo también sigue siendo agenda pendiente porque parece
que no es propiamente una prioridad por parte de la mayoría del Congreso. Decir que si hay grandes avances, esos son también a favor de el cambio cultural, ¿no? En una intersección de lo que ha dado la Corte, de lo que ha hecho el Congreso y el activismo también institucionalizado a través de la sociedad civil organizada, ha permitido un cambio cultural que nos ha puesto, y ahí sí creo, en una situación privilegiada como país en el avance de una agenda LGTBIQ+. Decir también que, por ejemplo, hay obviamente ciudades muy diversas, con mucha apertura, con grandes temas, con grandes políticas públicas, no solo en el plano legislativo, sino en el ámbito institucional, como la Ciudad de México, la capital. La capital es en realidad una situación muy distinta al resto del país. La capital de la Ciudad de México es una ciudad de derechos, es una ciudad muy abierta, es una ciudad muy progresiva, pero sí decir también que la realidad propia de la Ciudad de México no es la realidad de todo México. Hay otros estados que tienen otros movimientos políticos, que tienen otras realidades públicas, que tienen otros espacios culturales y que no han tenido tampoco la misma prevalencia en avance de los derechos, porque como inició todo esto, pues también hay decisiones que dependen de los órganos y los congresos locales. Y pues, con esta perspectiva dejaría pues la perspectiva generalizada del Estadio de México a través de los avances legislativos y de apertura, que ahí sí coincido, pues sí, como iniciaste diciendo, sí son grandes, creo, particularmente cuando se piensa en la capital. Detalles sin lugar a dudas interesantes. El magistrado federal de México, Juan Jaime González Varas, continuará con nosotros esta noche en Orgullosamente y a lo largo del programa para poder retomar esta entrevista más adelante. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Gracias por su amable sintonía en Orgullosamente, hechos de actualidad y entretenimiento. Y es que el mes del orgullo LGBTIQ+ ha estado recargado también de campañas publicitarias, y es que compañías gigantes como McDonald's, entre otras, han mostrado su apoyo con un ingrediente clave para la publicidad: la creatividad. Pero queremos destacar una esta noche en Orgullosamente y queremos mostrar sobre la iniciativa que ha tenido Telepizza de España, que ha logrado ejemplificar perfectamente el sentimiento de las personas LGBTIQ+ al momento de pedir justicia o hacer un reclamo cuando se enfrentan a hechos de discriminación. Vamos con las imágenes. El video fue grabado con cámara oculta en uno de los locales de Telepizza, donde se muestra cómo varios grupos de amigos, parejas y familias reciben en la mesa su pizza ya incompleta. Y es en ese momento, al verla, cuando reaccionan. Después, el empleado de Telepizza vuelve con una caja que lleva un mensaje. Al abrirlo, los comensales encuentran su pizza con la porción que nos falta, que representa exactamente ese mismo porcentaje. Hola. Hola. Buenas. Hola. ¿Pedimos una de cada? Sí. Mejor. ¿Algo más? No. Por aquí. Perfecto. Perdona. Falta un trozo de... Perdona. Aquí falta casi la mitad de la pizza. Pero ¿cómo va a ser así la pizza? Bueno, justo es, nosotros hemos pagado una pizza mediana entera. La porción que nos falta... El 40% de las personas LGTBIQ+ ha sufrido algún tipo de acto de odio en los últimos 5 años. 46,5% de las personas trans está en paro. Esto es real. Están haciendo referencia, pero muy fuerte. Justo el trozo que falta. Que no sabíamos esto. A un 27% de los jóvenes les incomoda mucho o bastante ver una pareja homosexual. Al menos un 40% de la comunidad LGBTIQ+ ha sufrido algún tipo de acto de odio en los últimos 5 años. Y como esta información y otro tipo de información y datos ponen en manifiesto la dificultad cotidiana con la que se enfrenta la comunidad
hasta la fecha, que gracias a estas compañías pueden brindar por lo menos un momento de reflexión a quienes se detienen a pensar en ello. Industria musical esta noche en Orgullosamente, y tenemos que hablar de una artista brasileña con todas las letras. Lineker es precisamente de Brasil, es actriz, compositora y cantante, que además ella está explorando mucho sobre el black soul y el R&B. Esta noche en este segmento conocemos más de su propuesta musical. Ouça bem antes da gente dizer tchau. Tem tanta coisa que eu quero te falar. Como num filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era a hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra eu não te achar. Um dia cê vai tá na rua, vai olhar pro lado e daquele muro vai me ouvir gritar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar. Gente dizer tchau, tem tanta coisa que eu quero te falar. Como num filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era a hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra eu não te achar. Um dia cê vai tá na rua, vai olhar pro lado e daquele muro vai me ouvir gritar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar. Una artista con una voz angelical, y en nuestro segmento Curiosidades yo te brindo más detalles de su carrera. La canción Tudo de Lineker es una oda al amor profundo y duradero, sugiriendo que hay muchas cosas importantes que deben ser dichas. La comparación con una película donde lo bueno se guarda para el final resalta la importancia de los momentos compartidos y la intensidad de los sentimientos. El beso sin ensayo y el amor para recordar evocan una espontaneidad y autenticidad que son esenciales en las relaciones verdaderas. Detalles sin lugar a dudas interesantes. La música de Lineker presente en todas las plataformas musicales por si quieres echarle un vistazo. Y nosotros con esta información ingresamos a nuestra segunda parte de entrevista.
Momento de retomar contacto esta noche en Orgullosamente hasta la Ciudad de México, porque el magistrado federal Juan Jaime González Varas continúa en un enlace en exclusiva con el programa. Magistrado, hemos hablado de la materia legislativa, pero existen otros, podríamos decir, elementos importantes a analizar dentro de la materia legislativa. Y hay algo que me ha encantado leer en un artículo sobre usted, y es que usted explica sobre la empatía al momento de aprobar las leyes. ¿Qué papel juega la empatía para, en primer lugar, pero también qué es lo que se hace en la actualidad desde la jurisprudencia y desde los jueces? Muchas gracias por la pregunta y te las voy contestando de manera conjunta. Efectivamente, he desarrollado un concepto de mi autoría que se llama constitucionalismo empático, que claro, básicamente es una idea de pensar de manera distinta la Constitución a partir de la empatía. Yo llevo muchos años pensando que el desarrollo de la judicatura no es ajeno a un activismo institucionalizado. Los jueces y magistrados creo que estamos obligados a empaparnos de las historias de vida, no solo en tema de la población LGTBI, sino de todas las historias de los grupos vulnerables, de las realidades, de las historias. Incluso antes de ser magistrado, aún trabajando en la judicatura, yo siempre trabajé de frente a la gente. He salido a platicar con activistas, con personas que desde la lucha social han aportado a la sociedad. Tengo programas de difusión, tengo un programa podcast que se llama Ruta de Cambio. He tratado y abogado por la transformación del derecho porque creo mucho que si no entiendes lo que está pasando, no lo puedes decidir en abstracto desde una perspectiva en una sentencia. Soy de las personas que no solo defienden o aportan a la comunidad representando un espacio de poder público y reconociéndose orgullosamente como persona homosexual, sino que he marchado, sino que he salido, he apoyado, he hecho apostolados, he ido a platicar con abuelas trans y hemos dado alimentos, es decir, he escuchado. Esta parte de escuchar y empaparte las historias de vida, no solo de la comunidad, insisto, sino de cualquier grupo sujeto de derechos, creo que genera una empatía. Esta especie de conexión te permite tomar decisiones, yo creo, muchísimo más justas y sí mucho más cercanas a la justicia cotidiana. Un concepto asociado a mi teoría del constitucionalismo empático es interiorizar la Constitución. ¿Por qué empecé yo a decir que era necesario que como personas juzgadoras saliéramos con la gente? Porque en estos 15 años trabajando en la judicatura, yo advertí, por ejemplo, que muchas personas que tenían los mismos posgrados que yo en materia de derechos humanos, era muy fácil cuando uno tenía un expediente aplicar conceptos asociados, por ejemplo, a discriminación por orientación sexual. Te decían, el género es esto, la orientación sexual es esto, y los derechos asociados son estos. De manera que si son las premisas, al momento de resolver tienes que llegar a este resultado. Pero aprender conceptos solo por aprender conceptos, como si el derecho fuera una realidad tautológica en sí mismo, únicamente genera una aplicación banal que no transforma la propia conciencia de quienes están en sociedad. La idea de los derechos humanos no está hecha solo para aplicarse, sino está hecho para ser un elemento transformador de la propia conciencia a partir de la empatía. Esto implica que estas personas que aplicaban conceptos, los aplicaban, volteaban en algún momento y cuando estaban en la vida cotidiana, a mí como persona homosexual se reían, se burlaban, discriminaban, generaban espacios con violencias cotidianas que generaban espacios de inseguridad para que las personas llegaran a ser como quisieran ser. Esas personas sabían conceptos, pero no tenían interiorizada en la conciencia el concepto. No eran empáticos. Aplicaban el derecho por el derecho como un término absolutamente tautológico. ¿Y qué es lo que pasa cuando la sociedad solo aplica los derechos por el derecho a conveniencia del momento político correspondiente? Que cuando los gobiernos cambian, cuando los momentos políticos cambian, estas grandes conquistas que parecen ser ciudadanas, que parecen ser desde la judicatura, la jurisprudencia y las leyes, parecen caerse. Porque estas personas que solo aplicaban conceptos, cuando no lo interiorizaron como parte de la conciencia para la transformación social, cambian. Cambian porque el momento oportunista cambia. Y de momento que sí llegan momentos de ultraderecha, no van a defender los derechos. Porque entonces van, como nunca lo interiorizaron, simplemente van a cambiar el movimiento político del momento.
Cuando una sociedad llega a interiorizar los jueces y magistrados y llegan a generar un nivel de empatía con la conexión de la aplicación de los derechos, en el entendimiento de que el derecho se defiende en comunidad y se construye en colectivo, de manera que cuando yo defiendo el derecho del otro, no solo es porque pertenezca a esa comunidad o no, a esas poblaciones, sino porque en el momento en que aprendamos a vivir en comunidad de una manera más justa y equitativa, es ese momento en que en comunidad podemos sentirnos más libres frente al otro. Cuando ese concepto se interioriza y transforma la propia conciencia, cuando se vuelve empático frente al otro en comunidad, entonces la defensa se vuelve colectiva. Y no importa que vengan de gobiernos de derecha que quieran romper con grandes conquistas en el avance de los derechos, porque entonces la defensa será colectiva. Y no solo se dejará a los grupos que históricamente nos ha costado abrir estos espacios de poder para que otros que no hayan podido ser lleguen a ser. Esto es el papel de la empatía, es entender el derecho de una manera distinta, trabajarlo en colectivo y en tejido social, reconstruir la justicia y transitar a una sociedad muchísimo más democrática también desde la perspectiva de la justicia. Y cierro con esto, ahí radican los avances de la judicatura, los avances también de la jurisprudencia. Son avances con decisiones que son de carácter obligatorio para los gobiernos. Esperemos que esas jurisprudencias continúen. ¿Las puede cambiar una corte que venga? Sí. Yo creo que no lo van a hacer. Creo que las nuevas cortes estamos en un proceso, de hecho, donde la Suprema Corte, órgano máximo en México, está por reintegrarse completamente a partir del 1 de septiembre próximo. Estamos hablando de 2 meses. Completamente. Todos los magistrados van a ser cambiados. Magistrados y magistradas. Yo quisiera que conservaran este gran avance porque de alguna forma ponen ciertos candados, ¿no?, al gobierno y los empujan y mandan un mensaje culturalmente que yo creo que es fuerte para la sociedad de seguir transitando a una sociedad muchísimo más empática donde todos tengamos cabida, todas tengamos cabida, todos tengamos cabida y donde los espacios naturalmente aceptados sean los diversos, no los homologados, heteronormados, cisnormados, patriarcales, sino los diversos. Y entender que como sociedad los espacios valiosos serán los espacios diversos y serán los verdaderamente transformadores. Magistrado, ya para ir finalizando con esta entrevista, haciendo un breve resumen de lo que hemos ido hablando, ¿cómo usted cree que es el futuro de ahora en adelante de la comunidad LGBTIQ+ en México sobre estos derechos ganados que estamos conversando en esta entrevista para que no sean arrebatados en un futuro? Pues ya más brevemente, porque más o menos pues me asume un poco a la respuesta, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando en colectivo, no asustarnos. Yo creo que hay muy buena disposición en México en general, incluso frente al entorno mundial, que en algunos espacios territoriales podrían preocuparnos sobre las decisiones políticas que se están tomando. Yo creo que México sí ha sido un oasis de derechos para las poblaciones LGTBIQ+, y también para otro tipo de grupos. Debo decirlo con toda la claridad, aún con las posibles resistencias que pueda haber políticas legislativas en algunos territorios, en algunos congresos, yo creo que en general México es un espacio de derechos humanos, de derechos para las poblaciones con grandes avances y donde la gente cada vez está más empoderada y más consciente. Quienes formamos parte de la comunidad, desde luego, y podemos hacer lo que podemos hacer desde nuestra trinchera para alzar con mucho orgullo la voz y poder permitir que otras personas que no tienen los mismos privilegios, cuando digo privilegios me refiero a redes de apoyo, a espacios seguros, a acompañamiento debido para poder mostrarse al mundo como somos, puedan hacerlo o puedan encontrar acompañamientos, ¿no? Para que no haya regresión tiene que haber mucha conciencia colectiva, no solo de quienes formamos parte de la población, sino de toda la sociedad en sí misma, porque los derechos son de la sociedad y los derechos corresponde también defenderlos a la misma. Magistrado, queremos agradecerle enormemente por estos minutos de entrevista. Sabemos sobre su apretada agenda. Queremos agradecerles por esta actualización sobre lo que pasa en materia legislativa con la comunidad LGBTIQ+ en México. Es un gusto, por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar. Te felicito mucho por tu programa y también por lo que tú haces. Y nosotros con esta entrevista realizamos una pausa en Orgullosamente. Ahora estás viendo
Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. En nuestro contacto nacional esta noche en Orgullosamente nos desplazamos hasta la ciudad de Cochabamba con Chantal Cuellar, parte de la coordinación LGBTIQ+ de Cochabamba. Bienvenida Orgullosamente. Muchísimas gracias, Leoni. Muchas gracias al programa por la invitación y acá estamos para servirles. Chantal, estamos contigo para hablar de lo que es denominado en nuestro país un hito histórico de la comunidad LGBTIQ+, en un espacio tan importante como un espacio para el estudio en una universidad. Y es que recientemente la Universidad Mayor de San Simón se ha creado un espacio y un muro para la comunidad LGBTIQ+, que de hecho también han participado estudiantes LGBTIQ+ de dicha universidad. ¿Cómo es que se ha logrado este hito histórico y de qué trata? Así es, con el apoyo del proyecto Adelante con la Diversidad, la Embajada de Irlanda y la Unión Europea, es que justamente pudimos lograr el primer espacio artístico inclusivo, como tú mencionabas, en la Universidad Mayor de San Simón, aquí en Cochabamba. Este espacio hemos querido que refleje justamente la existencia de las diversidades en todos los espacios y en los ámbitos, ¿no es cierto? Es una alegría el contar con este espacio y haber podido justamente hacer alianzas con estudiantes jóvenes, como del Centro de Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, aquí en la Universidad Mayor de San Simón, quienes se apuntaron de primera y nos cedieron el espacio, porque justamente también creen y están convencidos y convencidas de que el espacio y el arte y la lucha por los derechos humanos tienen que conglomerarse, ¿no? Entonces fue un trabajo obviamente maratónico, el poder alcanzar o socializar y que sean jóvenes justamente los que puedan el hacer el boceto, la idea general, qué es lo que se quería, porque tiene que venir desde los jóvenes, ¿no? Nosotras trabajamos justamente en esta nueva generación, ¿no es cierto? Y ha sido muy bonito porque ha tenido un alcance, un impacto, una cobertura de medios como el tuyo, por ejemplo, por el cual estamos muy agradecidas. Y obviamente es trabajar justamente en el imaginario, el trabajar en el imaginario y luchar contra la discriminación desde el arte, desde un mural en donde te mencione y te diga justamente que las diversidades sexuales siempre hemos estado, que estamos en todo. Y ser lesbiana, ser bisexual, ser trans, no te impide a que puedas estudiar, no impide a que puedas justamente profesionalizarte, ¿no? Entonces, es un logro nosotras estamos convencidas de que esto esté en un espacio no tan visible como el Centro de Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, porque lo que queremos trabajar es justamente el trabajar contra la discriminación, pero desde este otro aspecto, desde el activismo, desde el arte. Chantal, queremos felicitarles desde el programa por estas grandes iniciativas para la comunidad LGBTIQ+ que están realizando en Cochabamba y, por supuesto, la invitación hecha para que nos puedas acompañar en otra actualización de lo que pase en esa ciudad. Muchísimas gracias. Y es de esta forma que Contacto Nacional nos lleva a cada punto del país para conocer sobre las gestiones que realiza la comunidad diversa en Bolivia. Y en nuestro segmento Oportunidades, ADESPROC Libertad tiene una gran invitación para ti. Convocatoria a la Escuela de Formación Política Comunitaria Higuasa. Las inscripciones serán hasta finales de este mes en el formulario que puedes descargar en las páginas oficiales de ADESPROC Libertad, rumbo al tercer Encuentro Nacional de Sexualidades Plurales en Bolivia. Los requisitos es ser de las disidencias y diversidades del país, vivir en el departamento de La Paz, ser adolescente o joven hasta los 30 años. Informes al 742-78579. Como siempre lo digo en este espacio, llena el formulario para ser parte de esta gran oportunidad de la mano de ADESPROC Libertad. Antes de finalizar, y como ya es costumbre en cada programa de Orgullosamente, esta noche te brindo una nueva sugerencia de literatura diversa. El príncipe Henry de Inglaterra está enamorado de un hombre. Parece una historia salida de una película, pero no.
Esta historia sale de este libro que se llama Rojo, Blanco y Sangre Azul, un libro que se acaba de convertir en una película. Vamos a encontrar con un príncipe Henry y con Alex Claremont, el hijo de la presidenta de los Estados Unidos, dos jóvenes millennials que se odian, han tenido una relación históricamente con ciertas fricciones y enemistades, hasta que llegamos al punto en que esa enemistad que estaba ahí entre ellos dos puede convertirse en cierto escándalo que afecte las relaciones entre Inglaterra y Estados Unidos. En este programa pudimos conocer a mayor profundidad sobre una actualización de lo que está pasando en materia legislativa con la comunidad LGBTIQ+ en México, viviendo hoy en día ese país un momento efervescente en apoyo no solamente de compañías o instituciones públicas y privadas, sino también hablamos desde la materia legislativa y los derechos ya conquistados hasta la fecha de la comunidad diversa en ese país. Como siempre lo digo, grandes sorpresas para nuestras siguientes emisiones en Orgullosamente, las estrellas de la comunidad LGBTIQ+ de Bolivia y el mundo en cada programa. La cita conmigo el próximo sábado con su reprise el domingo a las 21:30 por Aviala Televisión.